a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. Quienes se han permitido agredir, robar, destruir, tendrán que someterse a la ley. Como lo manifesté, ustedes recuerdan, desde el primer momento, no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. Esa decisión asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización protegida. Les aseguro que por duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la patria. Se acabó, dije, la sanganada. Se acabó la sanganada de esquilmar los recursos del Estado. Y cuando digo zángano, para que quede claro, me refiero a los ociosos y a los ladrones. Por eso, llamo a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero, una puerta que desde el gobierno jamás se cerró. Nunca, nunca voy a claudicar en mis principios por un puesto. Lo dije, yo estoy decidido. Gracias a todos los ecuatorianos que se han decidido también por el orden, la paz y la democracia. Muchísimas gracias.